Me encanta poder estar aquí, compartir la palabra, poder, después de un tiempo de alabanza, poder estar compartiendo lo que vamos a aprender el día de hoy. Y aprovecho para los que están en línea, bueno, grabado, pero lo van a ver en línea, que si tú estás por aquí por Polanco, ven, reúnete con nosotros, o si conoces a alguien que esté por aquí por Polanco también y que no tenga un lugar a donde ir, invítalo, comparte nuestros videos de YouTube, ayúdanos a crecer, ayúdanos dándole like, poniéndonos un comentario, compartiendo el mensaje para que podamos llegar a muchas más personas que pues deban conocer del Señor. Y pues hoy vamos a hablar de un tema, como siempre me gustan, ¿verdad? Porque si no me gustaran, pues yo creo que también los predicaría, pero me gustan. Y hoy le puse como muchos títulos, no sé cuál sería realmente el título, pero ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Porque hay cosas que Dios hará, pero hay otras que nos corresponden hacer a nosotros. Y hace algunas semanas hablábamos, no recuerdo cuál fue el título del sermón, pero hablábamos justamente de cuando Dios nos dice que Él hace algo, pero hay otras veces que Dios nos dice que nosotros debemos hacerlo. Era algo así, cuándo clamar y cuándo hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros? Porque hay cosas que le corresponden hacer a Él, pero hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Es como Jesucristo, es como la salvación. Él ya murió en la cruz. Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Enviar a Jesús, mover todo el panorama, todo lo que estaba sucediendo para que fuera crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitara. Eso le tocaba hacerlo a Él, no a nosotros. Pero ¿qué es la parte o cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros? Creer en Jesús. Creer que Dios mandó a su Hijo, fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Creer en lo que Dios ya hizo. Y entonces podemos hablar que Dios puede. Sí, claro que sí puede. Pero hay cosas que nos corresponden hacer, porque déjame decirte que no todo se resuelve orando. Y con esto no estoy diciendo que no debemos orar. Claro que debemos orar, pero no todo se resuelve orando. Y podrías estar diciendo, entonces, ¿estás contradiciendo lo que dice la Biblia? ¿O la Biblia se contradice? No, de ninguna manera. Es simplemente que tenemos que entender que tenemos que dejar de pedir lo que no estamos dispuestos a recibir. Porque hay cosas que sí, claro, oramos a Dios, clamamos, pedimos, pero no estamos listos para recibir. ¿Por qué no estamos listos? Y esa es la parte interesante de este mensaje el día de hoy. Porque, a ver, no levantes la mano si no quieres, pero ¿cuántos queremos que Dios nos bendiga? Yo sí quiero que Dios me bendiga. Por supuesto que sí, por supuesto. Y entonces tenemos que entender algo. ¿Queremos la bendición? Sí, claro que sí, pero no queremos hacer lo que conlleva o lo que antecede a recibir la bendición. Queremos un matrimonio restaurado, pero no queremos perdonar. Queremos tener buenas finanzas, pero no queremos administrar. Queremos que nos alcance el tiempo, pero nos las pasamos jugando. Queremos pasar en la escuela, pero no estudiamos o no hacemos la tarea. Queremos aprender a cocinar, pero ni siquiera vamos a clases de cocina o de lo que sea. Queremos la bendición, pero no queremos lo que antecede o el proceso para recibir la bendición. Queremos libertad, pero seguimos abrazados a lo que nos esclaviza. Queremos avanzar, pero no dejamos atrás lo que Dios nos dijo que dejemos. Queremos cambios, pero Dios nos pregunta, ¿ya hiciste lo que te dije? Deuteronomio 30:19 lo amo desde hace mucho.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos al testigo soy, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero no se queda ahí solamente. Dios dice ahora, escoge, escoge. Es como cuando decimos, ¿me voy por la izquierda o me voy por la derecha? No va a venir Dios a agarrarte como titerito y llevarte a la izquierda o llevarte a la derecha. Dice, escoge. Y luego nos da la pista. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero nos está diciendo, escoge. Entonces Dios pone y nosotros escogemos. Dios ofrece y el hombre responde. Cuando hablo de hombre, es hombre-mujer, ¿ok? Hombre, el ser humano. Dios bendice y nos llama a obedecer. Pareciera fácil, pero cómo nos cuesta trabajo. Y ya lo vimos en Éxodo 14:15, en este sermón que les comentaba, que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Cuando iban a cruzar el mar muerto, ¿verdad? Le dijo, dile al pueblo que marche. Tenían que marchar. Eso ya lo vimos, no nos vamos a entretener ahí, ve a verlo. Luego les digo cómo se llama, o ahí lo buscas, no sé. Entonces, Dios no les dijo, sigan llorando. Tampoco les dijo, hagan planes, porque hay mucha gente que dice, es que yo ya tengo mis planes, ya planeé esto y lo voy a hacer así, y con esto que haga voy a resolver esto otro. Ajá, por ahí hay un dicho que dice, ¿no? El hombre propone, Dios dispone, viene el diablo y lo descompone. Porque nuestros planes, sin consultar a Dios, no sirven de nada. De nada. Entonces Dios no les dijo, sigan llorando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voltear y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces Dios nos habla de la manera que cada quien escucha. Yo por eso les he platicado, que en alguna ocasión un amigo pastor me dijo, pídele a Dios que te hable de la manera que tú lo sabes escuchar, porque cada quien escucha de manera diferente. Dios nos habla de manera diferente. Simplemente podemos ver que hace una gran diferencia entre hombres y mujeres. Porque cuando Dios le quería hablar a los hombres, les decía que subieran al monte. Cuando Dios le quiere hablar a las mujeres, los ángeles bajaban y les hablaban. No nos habla de la misma manera, señores. Y esto no es un tema del feminismo, el machismo, no. Dios lo puso en su palabra, lo estableció, nos trata de manera diferente. Ese no es el tema de hoy, pero entonces pídele que te hable de la manera que tú estás seguro que te está hablando Dios. Y Dios lo va a hacer. ¿Qué hago? Hay respuestas que no van a llegar, ¿sabes por qué? Porque Dios ya nos habló. Y pueden pasar años y años y años que Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, ya nos habló, pero no queremos obedecer. Años. Dios a veces solamente está esperando la obediencia. Por eso es que Dios no hará por ti lo que ya te dijo que hagas. Y aquí es donde viene el orgullo y la humildad. Y cantábamos hace unos momentos, oh mi Dios, me rindo hoy. ¿De verdad nos hemos rendido? ¿De verdad nos hemos rendido a Dios como Dios quiere que lo hagamos? En Mateo 13, del 24 al 30, habla de la parábola del trigo y la cizaña, y no nos vamos a meter en ese tema porque no es el contexto del día de hoy. Pero sí voy a tomar lo que es el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña van creciendo juntos y parecen igualitos. Pero cuando el trigo se llena, cuando el trigo ya está cargado, podríamos decir, cuando está lleno, el mismo peso hace que el trigo se incline. Y la cizaña pareciera que tiene que amachinarse o amacizarse así fuerte en la tierra y se queda derechito, como si eso le diera la fuerza. Y esa es la soberbia, el orgullo.
Entonces, ¿estamos llenos para inclinarnos o estamos vacíos y el orgullo es lo que nos hace que nos mantengamos firmes y derechos? Y hay mucha gente que confunde, ¿por qué me tengo que inclinar? ¿O por qué me tengo que rendir? ¿O por qué me tengo que doblar? Porque Dios es Dios. Y ¿sabes algo? Me encanta porque lo vacío necesita mantenerse erguido para aparentar fuerza. Es el orgullo. El trigo maduro es el que se inclina. Una persona madura aprende a doblarse. Santiago 4:6 dice que Dios da gracia al humilde, al que se inclina, al que se rinde y resiste a los soberbios, los que se quedan derechos, firmes, erguidos, los que dicen, ¿y por qué yo me he de doblar? Porque no tiene nada de malo. Porque estamos hablando de Dios, del Creador, del Todopoderoso, del que dio su vida por nosotros. Pero el orgullo es el que no nos permite doblarnos. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tú te humillas delante de Dios y Él te exalta. No es un Dios que quiere que nos doblemos para pisarnos. No es un Dios que quiere doblegarnos en el mal sentido del contexto. Es yo me rindo a ti, yo estoy dispuesto a ti. Esa es la parte que tenemos que entender. Fíjate, tal vez el problema no es que Dios no pueda levantarte, sino que tenemos que aprender a doblarnos, a rendirnos, a humillarnos. Pero el humillarnos delante de Dios no es como la humillación de los hombres. La humillación de los hombres es la que pues, nos hace sentir mal, la que pasa por encima de nosotros, etcétera, etcétera. No. Es humillarnos ante Dios, es doblar mi corazón, es decir, como Jesús dijo, si puedes pasar esta copa de delante de mí, hazlo. Esa era la voluntad de Jesús. Pero Él claramente dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nosotros creemos que nuestra voluntad, que nuestros deseos, que nuestros caprichos, que nuestras decisiones, que nuestros planes son los mejores. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Solo por eso. Solo por eso. Entonces, queremos bendiciones, pero no reconocemos cuando estamos equivocados. No queremos reconocerlo porque nuestro orgullo se duele. Nuestra soberbia no quiere que lo reconozcamos. Es como, por ejemplo, vamos a suponer, tengo aquí mis puños, solo voy a usar uno porque tengo el micrófono, tengo el puño cerrado, pero hagan de cuenta que son los dos. Y le digo a Dios, dame tal, dame finanzas, dame amor, dame relaciones, dame lo que sea. Pero yo tengo el puño cerrado. ¿Cómo voy a recibir? Necesito soltar y al abrir a lo mejor voy a tener que soltar cosas, personas, situaciones, para que entonces pueda recibir con manos abiertas lo que Dios tiene para mí. Pero es que esa es la parte en donde a veces no queremos, no estamos de acuerdo, no podemos recibir sin soltar. Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, correctos, de bendición, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a nuestros ojos nos pueden parecer derechos, a nosotros, pero no necesariamente es lo que Dios quiere. Y ¿sabes? Tenemos que entender que no siempre vamos a salir de la tormenta corriendo o huyendo de ella. Todos deseamos escapar. Todos deseamos escapar y salir de la tormenta. Pero hay veces que nuestras decisiones nos han llevado a permanecer más tiempo en la tormenta del que debíamos estar. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre las vacas y los búfalos en cuanto a una tormenta? Las vacas ven la tormenta, esto es real, Las vacas ven la tormenta y corren queriendo escapar de ella.
O sea, ven la tormenta aquí atrás y ellas empiezan a correr para escapar. Pero invariablemente la tormenta es más rápida que las vacas y las va a alcanzar. Y se van a tardar en salir porque a lo mejor van corriendo con la misma tormenta encima de ellas y van corriendo y la tormenta sobre ellas y van corriendo y la tormenta sobre ellas y les va a costar mucho trabajo o mucho tiempo salir de la tormenta. Los búfalos, por el contrario, ven la tormenta, ellos van caminando, digamos, hacia el frente, la tormenta viene hacia atrás, por atrás, ¿y qué hacen? Se dan la media vuelta y corren a enfrentar o a atravesar la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos saben que si la atraviesan, que si la enfrentan, van a salir más rápido. No es lo mismo que las vacas, que ahí van como sonzas, corriendo y la tormenta encima de ellas. No, los búfalos hacen lo contrario, atraviesan lo que sea. ¿Y cuántas veces hemos estado en una situación que no queremos atravesar? No queremos las conversaciones incómodas, no queremos las confrontaciones, entre comillas. Hay gente que dice, ya, dejemos de discutir. A ver, es que discutir no está mal, pelear sí, discutir una situación no. Porque tenemos que hablarlo, tenemos que enfrentar la tormenta como los búfalos. Y esto no es amar el dolor. Santiago 1, del 2 al 4 dice que tengamos gozo cuando estemos en pruebas. No es amar el dolor, no es de, sí, me voy a gozar porque, tú no sabes en qué prueba tan terrible estoy hoy. No, es simplemente qué tengo que hacer para atravesar como el búfalo la tormenta, para salir lo más rapidito que se pueda. ¿Se acuerdan que hace creo que 15 días les decía justamente eso? Que yo le digo a Dios, ok, ya estamos aquí, o bueno, ya estoy aquí. ¿Cómo hago para salir de esto pronto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tengo que hablar? Hubo una época en mi vida, porque también sabemos, y esto está científicamente comprobado, que cuando no decimos algo nos enfermamos de la garganta. Hubo una época en la que yo en las noches me pasaba mucho que me despertaba tosiendo. Y yo decía, ¿qué no dije? ¿Qué le tengo que decir a quién? Y literal, te lo prometo, me incorporaba, me sentaba en la cama y le hablaba a quien yo creía que le tenía que decir algo y se lo decía. Me daba media vuelta, me acostaba y me dormía. Porque ya había sacado de mí eso que yo me había guardado. Esa es otra historia, ese es otro tema. Entonces, Dios puede producir algo en nosotros mientras atravesamos las tormentas. Pero el tema es, ¿vamos a ser vaca? ¿Que vamos a ir ahí como sonsos, te decía, corriendo con la misma tormenta? ¿O vamos a ser como los búfalos, que le vamos a dar la vuelta y la vamos a atravesar? Hay gente huyendo de conversaciones por años. Tengo un amigo que él decía, hay gente que prefiere la paz barata. La paz barata es esa que dice, todo está bien mientras no toquemos el tema, mientras no lo hablemos, pues vamos a tener paz, ¿no? Pero es la paz barata. Es esa paz que no resuelve nada. Tal vez no hemos perdonado, no hemos tomado una decisión, no hemos dicho la verdad, no hemos asumido nuestra responsabilidad, porque es muy fácil también culpar a otros, ¿no? Es que me deben, es que no me aman, es que no me dan, es que no me hicieron, es que no me dieron, es que tú no sabes dónde nací. Pues no sé, pero Dios sí lo sabe. Y nos está diciendo que perdonemos, que avancemos, que hablemos, que reconstruyamos, que hagamos, que no lastimemos. Entre más huyes como las vacas, más larga es la tormenta. Dejemos de huir. Ahora, yo no estoy diciendo que peleamos. Tenemos que aprender a hablar. Comunicación asertiva. Es donde yo te puedo decir, por decir, vamos a suponer que llegas tarde. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me molesta que llegas tarde. Yo creo que no haces lo necesario por estar a tiempo. Me encantaría
que la siguiente cita que tenemos llegues a tiempo. Es decir, te voy a decir lo que siento, lo que pienso y lo que espero. Esa es una comunicación asertiva. ¿Tenemos que pelear? No, no tenemos que pelear. ¿Podemos discutir el tema? Sí, pero es que nos han hecho creer que hay cosas de las que no se pueden hablar y que entonces lo vamos posponiendo por años. Esto se los cuento mucho en mis cursos. Cuando hablo de comunicación asertiva y les digo, cuando yo era niña, había 3 temas de los que no se podían hablar. Y le pregunto a la gente, ¿cuáles son esos temas? Y me dicen, fútbol. Ah, sí, fútbol, muy bien. Religión, sí, religión. Y el tercer tema que generalmente me dicen es sexo. Y yo les digo, no, señores, ese era tan tabú, pero tan tabú, que ni siquiera entraba en esos 3. Era religión, sexo y política, religión, fútbol y política. Los temas de los que decían mis abuelos, mis padres, mis tíos, que no se debía hablar. Alguien cercano a mí dice que algún antepasado, decía que Dios es para creerse, mas no para preguntarle o cuestionarle. Yo digo, bueno, pues ok, si vamos a creer solo como vaca o como borrego, pues échale ganas. Pero sí podemos nosotros cuestionar a Dios y sí podemos hablar de temas siempre y cuando sepamos tener una comunicación asertiva. Te voy a escuchar, aunque no esté de acuerdo, porque tienes todo el derecho a decirme cómo te sientes. Pero luego me toca que tú me escuches, aunque tú no estés de acuerdo. Pero hemos pasado años huyendo. Hay momentos que Dios te librará, en otros tendrás que atravesar la tormenta, porque esa es la única salida. Hay momentos en que Dios nos va a rescatar, nos va a librar de algo. Hay otros en los que no. Nosotros, como Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y nosotros tendremos que hacer nuestra parte. Hay pendientes, señores, pendientes de colinas, pendientes, subidas, que solo se suben de rodillas. Y puedes decir, ¿cómo que de rodillas? Bueno, ahí te va otra historia del búfalo. El búfalo va con una carga pesada, el suelo es anegoso, está lleno de lodo, la subida es con mucha pendiente, y nosotros podríamos decir, bueno, pero el búfalo es grande, es fuerte, tiene unas piernotas, sí, pero el poder del búfalo no está en sus piernas. Cada vez que el búfalo se atora y ya no tiene fuerzas, dobla las rodillas. Y cada vez que dobla las rodillas, toma fuerza, se levanta y sigue subiendo. Y esto es real también. Esto es real. Un búfalo, para poder subir, tiene que doblar la rodilla, toma impulso y vuelve a subir. Y entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que necesita bajar el cuerpo, doblar rodilla y subir, tomar fuerza nuevamente de sus rodillas. Filipenses 2:10, en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. Y en Efesios 3:14 dijo Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y oraren, es decir, queremos subir, todos queremos llegar al éxito, lo que sea para ti el éxito. Queremos llegar, queremos triunfar, pero no queremos doblar rodilla. Y si el búfalo, con toda la fuerza que tiene un búfalo, tiene que doblar sus rodillas, imagínate nosotros. Queremos conquistar, entonces tenemos que aprender a depender. Queremos llegar más alto,
Pero entonces, ¿por qué hay gente que nunca sus rodillas tocan el suelo? Hay una alabanza que me encanta que dice, no hay un lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay un lugar más alto y más grande que estar a tus pies. ¿Y cómo estamos ante los pies del Señor? De rodillas. De rodillas. Es que estar de rodillas no es, vuelvo al punto, como la parte humana. Hasta que no te pongas de rodillas y me pidas perdón y te humilles. No es así. Tenemos que diferenciar el concepto humano del concepto de Dios. El humillarnos delante de Dios es hacernos más grandes. Lo acabamos de leer. Dice que el que se humillara, Dios lo exaltará. Dios lo exaltará. Y entonces, quizás como el búfalo, la fuerza que necesites no está en tus piernas, no está en tu cuerpo, está en tus rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste, que te pusiste de rodillas para orar a Dios? Y yo entiendo, a lo mejor dices, es que me da pena, es que en mi casa nadie lo hace, es que en mi casa me van a cuestionar. Hazlo en tu recámara, y si no tienes ningún lugar, métete al baño. Y dices, no, ¿cómo voy a poner de rodillas en el excusado? Bueno, hazlo en la regadera. Llévate un cojincito, una cobijita, y póstrate en la regadera. A Dios no le importa el lugar, a Dios le importa el corazón. Porque si a lo mejor, no lo sé, en tu casa se burlan, se ríen, no te gusta, es muy respetable. Métete al baño. Oye, es que ¿por qué te tardas 1 hora en el baño? Porque estoy ocupado. Párate en la madrugada. No lo sé, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer para postrarte delante de Dios. Hay alturas a las que no se llega de pie. Hay alturas a las que se llega de rodillas. Hay reinos que se conquistan de rodillas. Hay batallas que se ganan de rodillas. Es que nadie me enseñó, a mí tampoco. Y ese no es pretexto. Ahora te lo estoy diciendo, te estoy diciendo lo que dice la Biblia, para que si nadie te lo enseñó, lo empieces a hacer ahora. ¿No? A lo mejor no nos enseñaron, no lo sé tampoco. Pero eso es la parte que tenemos que entender, porque ¿sabes algo? Dios puede abrir el camino. Sí, claro que sí, Dios abre los caminos, pero a nosotros nos toca caminarlos. Dios, ábreme caminos, Dios abre puertas, Dios ábreme caminos. Sí, Dios dice, ya te abrí el camino, ahora camínale. Habían pasado 40 años en que Moisés había liberado al pueblo de Israel. Ya habían estado 40 años en el desierto. Los 12 espías ya habían ido a Canaán a investigar. Moisés ya había muerto. Y entonces, en Josué 3, 13 al 17, Israel nos dice que Israel debía cruzar el Jordán. Y ellos llegaron allá al Jordán y tenían que cruzarlo, porque todavía tenían que caminar del desierto a la tierra prometida. Tenían que cruzar el Jordán y llegaron allá a la orilla, y yo creo que ellos estaban esperando un milagro, como cuando Moisés, que Dios paró las aguas y abrió el mar. Los sacerdotes me regreso tantito. Ellos decían, cuando se abra el río, cruzamos. Pero los sacerdotes tuvieron que dar el primer paso, mojarse sus piecitos. Y una vez que dieron el primer paso, el río paró, se detuvo. No fue como en el mar, que Moisés levantó la vara y dijo, marchen, y empezaron a marchar, y ¡boom! El mar se abrió. No fue así, no fue igual.
Ahora ellos tuvieron que mojarse los piecitos, porque tuvieron que empezar a caminar para que el río se detuviera. Era una época en la que el río crecía, estaba muy alto. Yo creo que a lo mejor el pueblo de Israel le ha de haber dicho a Dios, ay Dios, no podías haber esperado que el río estuviera bajito. ¿Por qué tenía que ser cuando el río está crecido? Porque así es Dios. Porque los milagros suceden cuando estamos creyendo, no cuando vemos. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que mojarse los piecitos. Y una vez que se mojaron los piecitos, el río se detuvo. Pero hay quien no quiere mojarse, ni siquiera los piecitos. Hay quien no quiere mojarse, hay quien no quiere hacer lo que le corresponde. Tenemos que dar el primer paso. Y una vez que hemos dado el primer paso, vamos a avanzar y vamos a ver el camino. Los que manejamos, sabemos que cuando manejamos de noche, sobre todo en carretera, y prendemos las luces, solo vemos ciertos metros delante de nosotros, ¿verdad? Y vamos manejando y conforme vamos avanzando, vamos viendo más, vamos viendo más, vamos viendo más, vamos viendo más. Pero no tenemos unas luces tan potentes que y ni siquiera nos alcanza la mirada para ver todo el camino. De aquí a Puebla, a Acapulco, a donde quiera que vayas. Conforme vamos avanzando, vamos viendo el camino. Y es exactamente igual. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Si Abraham, siendo el padre de la fe, no sabía a dónde iba, porque nosotros queremos que Dios nos revele el plan completo para ver si avanzamos, para ver si le obedecemos, para ver si hacemos algo. No, así no funciona. La fe no recibe el mapa completo. Es un paso a la vez. Paso a paso se conquistan naciones. Paso a paso se baja de peso. Paso a paso fortalecemos nuestro cuerpo. Paso a paso fortalecemos la fe. Hay otro ejemplo que me gusta mucho. Todos nosotros conocemos esas puertas automáticas que últimamente ponen en los centros comerciales, en donde tú llegas, te acercas a la puerta, un sensor te detecta y automáticamente se abre, ¿cierto? Y eso está padrísimo, pero eso es las puertas que Dios abre. Y aún así tenemos que avanzar. Pero hay otro tipo de puertas que también Dios ya abrió. Pero por más que tú te pares ahí enfrente, la puerta no se abre. Y entonces Dios nos dice, empújala. O sea, solo empújala. ¿La puerta está abierta? Sí. ¿Podemos pasar? Sí. Pero solamente tenemos que empujarla. Pero hay gente que ni siquiera se quiere esforzar tantito y empujar la puerta. Cuando es tan fácil, es tan fácil. Lo que pasa es que hay gente que de pronto confunde la espera en Dios con la falta de acción. No confundamos la espera en Dios con la falta de acción. Queremos ser sanos, pero no nos tomamos las medicinas. Y yo no estoy diciendo que Dios no puede sanarte. Yo y los que vinieron el día de sanidad y los que vieron el video, no nada más fui testigo, soy un testimonio de la sanidad de Dios. ¿Pero qué tuve que hacer? Alzar mi mano y pedir la oración, creer, recibirla. Y no nada más recibirla, mantenerla. Porque una cosa es recibir la sanidad y otra cosa es mantener la sanidad. De eso hablaremos en otro momento. Pero tenemos que entender qué es la parte que le corresponde a Dios
y qué es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dios puede abrir caminos, Dios puede abrir puertas, pero si nosotros no avanzamos, de nada sirve. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos tenido la puerta abierta ahí enfrente de nosotros, el camino abierto? Alguien te está esperando para comprarte lo que tú quieres. Ay, pero nos dio flojera levantarnos y no fuimos y pusimos hoy, no abrimos la tienda. Ay, porque nos dio flojera o porque las ventas dicen que están muy bajas, entonces hoy mejor no vamos. O no hago la llamada que tengo que hacer, o no pido la cita que tenía que pedir. Le estoy pidiendo a Dios que me abra los caminos, pero no soy capaz de ir y tocar. Porque aunque la puerta ya está abierta, a veces tengo que tocar o empujarla o simplemente pararme frente al automático para que la puerta se abra. Por eso es que hay cosas, como decíamos al principio, hay cosas que nos toca hacer a nosotros. La parte que Dios no hará por ti. ¿Cuál es la parte que Dios no hará por ti? Dios no te va a llevar a perdonar. Dios puede perdonarte, sí, claro que sí, pero nos tenemos que arrepentir. Dios puede restaurarnos, sí, claro que sí, pero debemos perdonar. Dios puede abrir puertas, sí, pero tenemos que caminar. Dios puede levantar, puede darte fuerza, sí, pero tenemos que levantarnos. La Biblia es clara. Dios puede todo, absolutamente todo, pero depende de nosotros. Porque hay gente que no recibe salvación, justo porque no la recibe. O porque hay gente que no tiene salvación, porque no la recibió, porque no le interesa, porque no quiere hacer lo que le corresponde hacer. Hay gente que quiere las bendiciones, pero ni siquiera quiere escuchar de Dios, que ni siquiera quiere escuchar de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que tenemos que entender que quizá el milagro que esperas no está al otro lado de otra oración, sino del lado de la decisión y de la acción. Dios nos da la semilla. Dios da el crecimiento a la semilla. Pero ¿quién tiene que sembrarla? Yo. Dios te da la semilla, tú la siembras, Él la hace crecer y tú recoges la cosecha. Es un equipo. Él hace unas partes, yo hago las otras. No podemos dejar que todo lo haga Dios. Y Dios tampoco está buscando que nosotros lo hagamos todo. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, Él no puede hacer la suya. Por eso es que lo que tenemos que ahora es ir a decirle, no nada más, Dios, ¿qué quieres que tú haga? Señor, dime qué quieres que tú haga. Y si te faltan fuerzas para hacer lo que Dios ya te dijo que hagas, pues pídeselas a Él mismo. Y entonces muéstrame qué me toca hacer a mí. Muéstrame qué me toca hacer a mí. Y si tus padres no estuvieron ahí para enseñarte cómo escuchar de Dios, si tus padres no te enseñaron el sentido común de la vida, si tus padres no te enseñaron la lógica de la vida, pregúntasela a Dios o pregúntasela a alguien más. Por eso existen los Pablos y existen los Timoteos, ¿verdad? Según la Biblia dice, Timoteo era el aprendiz de Pablo. Entonces todos deberíamos de tener un Pablo a quien preguntarle y un Timoteo a quien enseñarle. Tal vez a ti no te enseñó nadie en la vida, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus tíos, ni tus hermanos, ni los maestros, nadie te enseñó nada. Ok, ya, supéralo. Encuentra un Pablo a quien le preguntes lo que tienes que hacer o cómo hacer lo que Dios ya te dijo que tú tienes que hacer. La parte que Dios no hará por ti.
esa parte que Dios no va a hacer por ti y que nos corresponde a nosotros. Empujar la puerta, mojarnos los piecitos, hacer lo que tengamos que hacer con lo que Dios ya nos dijo que hagamos. No seamos como la cizaña, que Dios nos está diciendo algo y ya nos las enseñó y ya nos los dijo de una manera, nos las dijo de otro y seguimos como la cizaña con orgullo y lleno de soberbia porque así lo quiero yo y porque no me importa. Aprendamos de los frentazos que se han dado otros. Dice el dicho también, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿No entiendes? ¿Qué significa? Pues que cuando a alguien ya le está pasando algo, yo voy a ser precavido para que a mí no me pase. Para que a mí no me pase eso que le pasó a otro. Así que espero de verdad que Dios hable a tu corazón y que te diga lo que tienes que dejar de hacer o lo que tienes que hacer y que seamos lo suficientemente humildes para rendirnos, para doblar rodillas y para tomar fuerzas para subir la pendiente hacia donde quieras llegar. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Y si quieres, levanta tus manos al cielo. Señor, te damos gracias. Gracias siempre por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la parte que tú ya has hecho y que sabemos que seguirás haciendo para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos, para multiplicarnos. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Te pido, Padre, que ahora nos muestres a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo en video. Señor, que nos muestres qué es lo que tenemos que dejar de hacer, pero también qué es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No se haga mi voluntad aunque me duela, sino la tuya aunque me duela también. Que no se haga lo que yo quiero. ¿Cuáles son tus planes y tus propósitos en mi vida, en mi ministerio, en mi llamado, en mi familia, en mi negocio, en la vida, en la sociedad? Señor, danos esa fuerza en las rodillas como los búfalos para poder subir aún cuando el camino esté lleno de lodo, aún cuando resbalemos, aún cuando ya no tengamos fuerzas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender cuál es esa parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa parte que nosotros tenemos que hacer para llegar al cumplimiento de tus deseos, que son los sueños que has puesto en cada uno de nosotros? Danos la fuerza en las rodillas, danos el valor para doblarnos, para humillarnos delante de ti, para que no nos gane el orgullo y la soberbia, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no nos doblemos para que no consigamos tus bendiciones, para que nos alejemos de ti. Danos, Padre, la certeza de que doblando rodillas estaremos más cerca de tu corazón, en un lugar más alto y más grande. Gracias, Señor, siempre, porque entendemos ahora que rendirnos, humillarnos, doblar rodilla, no nos hace menos delante de nadie y nos hace más grandes en tu reino. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.